Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Me presento con ustedes. Mi nombre es Araceli Martínez Ortiz y también me acompaña mi colega Guadalupe García López. Quiero mencionarles que tanto Guadalupe como una servidora tenemos más de 10 años trabajando de manera conjunta y más de 25 años de experiencia en el área clínica. El interés que nos motiva a dar capacitación a profesionistas en el área de atención psicológica es debido a que durante muchos años hemos dado contención emocional a servidoras y servidoras públicas que trabajan en los institutos estatales de la mujer, y también hemos colaborado dando atención terapéutica a mujeres que viven en refugios o que ya salieron de ellos, y que sobre todo en el 2019, que empezó la pandemia, la parte de la violencia se incrementó y dimos atención en línea. Dentro de lo que les vamos a compartir está basado en nuestra experiencia. Sabemos que otras profesionistas pueden plantear diferentes situaciones, pero esto que les estamos planteando nosotras es con base a nuestra experiencia de estar atendiendo a través de proyectos gratuitos o financiados más bien por parte del gobierno local y federal para brindar atención psicológica a mujeres en situaciones de violencia en alcaldías como la Gustavo Amadero, Iztapalapa, Benito Juárez, Iztacalco, que son las principales en las que hemos trabajado, y también hemos trabajado en el barrio de Tepito con grupos terapéuticos en los cuales acompañamos a las mujeres a generar, tomar decisiones y resolver las situaciones de violencia que viven. En esta experiencia que hemos tenido con las mujeres, de instituciones se cometen, o en algunos casos también por algunas colegas en la clínica privada. Una de las principales cosas que hemos detectado con ellas es que a veces el profesionista o la profesionista quiere llevarles de manera inmediata a que terminen su relación de pareja cuando ellas no están listas, y eso las puede llevar a una situación aún más complicada. Como parte de la formación de Guadalupe García, ella es psicóloga clínica y bueno, también se ha especializado en terapia breve estratégica aplicada a casos de violencia, es especialista en el tema de terapia breve y también en la parte de la capacitación a servidoras y servidores públicos, tanto de la Sedena como los tribunales, en temas de hostigamiento sexual, acoso laboral, la parte de la conciliación familiar y laboral, y en temas que tienen que ver con violencia de género. De mi parte, soy psicóloga educativa de primera formación y a lo largo de mi carrera profesional me he capacitado en diferentes enfoques que van desde lo que es la psicoterapia gestal, la terapia breve estratégica de las mujeres, que hoy en día está muy de moda gracias a una serie, porque hasta el momento antes no había sido tan acreditado, tan reconocida, pero ahorita parece que las constelaciones familiares retomaron un nuevo aire y una nueva vida. La serie que la está difundiendo es Mi Otra Yo. Y bueno, también dentro de este caminar, pues tanto Lupita como yo seguimos tomando algunos cursos para entender y comprender otros enfoques terapéuticos, porque también en nuestra experiencia a veces no basta con un solo enfoque. Hay algunas feministas que proponen que la mejor atención para las mujeres es de la psicoterapia gestal, pero no en muchos casos aplica. Hay que hacer un modelo más integrativo y más abierto que contemple inclusive la parte de la identificación de situaciones de riesgo. Pero bueno, esta era la parte que les quería mencionar y bueno, le doy la palabra a Guadalupe García para que ella haga algún comentario más de introducción, y ahorita les empezamos a compartir los puntos que queremos reflexionar con ustedes. Muchas gracias, Araceli. Pues les damos la más cordial bienvenida a las personas que están aquí, a Beatriz, Mirna, Maribel, Karina y Maribel. Vamos a utilizar el chat para podernos comunicar, compartir. Si tienen alguna duda, aquí nos escriben y bueno, estaremos tratando de acompañarlas en el proceso. Y como lo comentaba Araceli, finalmente tenemos muchos años trabajando en el tema de violencia, no solamente
Con las víctimas de manera directa, con las mujeres a través de instituciones públicas, trabajamos muchos años ahí. Posteriormente nos hemos dedicado a la parte privada y también a la parte de la capacitación a servidoras y servidores públicos, así como a la contención emocional de servidoras y servidores públicos que atienden casos de violencia. Entonces, como esta parte que hemos ido trabajando a lo largo de los años nos ha permitido darnos cuenta de por qué de repente en algunas cosas que observamos, decimos por qué no avanzan, por qué se van quedando, qué es lo que más nos faltaría. Hacemos como mucho trabajo de reflexión, de acompañamiento con otros compañeros terapeutas, con otros enfoques, así como antropólogos, sociólogos, que nos permite tener un esquema más amplio de cómo es que la violencia y los casos de violencia, no solamente para mujeres, hombres, niñas, niños, se van incrementando a lo largo pues, de toda esta vorágine que actualmente vivimos los hombres y las mujeres en la parte social, en la parte familiar, en la parte escolar. Y bueno, eso es algo que nosotros queremos compartir y que es un reto que como profesionistas nos encontramos diariamente, ya que al atender de manera independiente, bueno, tenemos casos que nos refieren de escuelas, que nos refieren a otras compañeras, que nos refieren a algún otro colega, a algún médico, y bueno, que tenemos que contar con la mayor parte de herramientas posibles para poder abordar el tema. Algo que es importante que comentó Araceli, la realidad es que seguirnos preparando y seguirnos metiéndonos en el tema y seguir revisando nuevos conceptos, nuevas estadísticas que van saliendo acerca de cómo la violencia va incrementando, cómo se van dando los patrones de conducta que ya teníamos referidos, pero que ahora pareciera que vienen ya acompañados de otras patologías ya más que pueden ser más visibles, nos permite también a cada una de nosotras como terapeutas buscar otras estrategias y otros modelos terapéuticos para que puedan ser multidisciplinarios en la atención a las y los pacientes. Entonces, pues bienvenidas y vamos a continuar y vamos a compartirles unos puntos que nosotras consideramos que son los mayores retos a los que nos enfrentamos como psicoterapeutas en la atención de violencia a las personas, a las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, a las familias, a las parejas, etcétera. Me avisan si la ven. Bueno, ¿Listo? ¿Se ve ahí? bueno, quisimos ponerle a este intercambio con ustedes el título de Retos en la atención a los casos de violencia. Solamente les vamos a presentar unos puntos porque no queremos hacer tan larga esta interacción, pero en realidad hay muchísimos retos más. Dentro de nuestra experiencia, el principal reto cuando trabajamos con personal de instituciones públicas es que están acostumbradas a tratar de cumplir el objetivo que la institución para la que trabajan se cumpla. En el caso de los institutos estatales, el objetivo es que las mujeres dejen de vivir violencia y el camino que recorren o eligen tiene que ver mucho con a la mujer a veces en una primera atención cuando llega en crisis, cuando se quiere separar o después de un episodio de violencia, la atiende una trabajadora social para tener sus datos de identificación, después la atiende la psicóloga, después de la psicóloga, si consideran pertinente que la mujer conozca cuestiones legales, la pasan con el abogado. Ustedes como especialistas del área de atención psicológica saben que el nivel de atención que pueden tener las personas es mínimo. Entonces, cuando las saturan de información, ni se trabajó a nivel emocional con la usuaria, ni se trabajó a nivel psicoeducativo y la mujer a veces se va más confundida, aunque si logró establecer una buena relación con las y los profesionistas, regresa nuevamente a las instituciones para recibir asesoría. Y bueno, el objetivo de nosotros dentro del curso de acompañamiento terapéutico a casos de violencia es brindar herramientas teóricas y prácticas que faciliten la atención de casos de violencia desde una visión sistémica. ¿Por qué decimos desde una visión sistémica? En nuestro recorrido nos hemos enfrentado
a que muchas mujeres y también a muchos hombres que hemos atendido tienen arraigadas muchas creencias a nivel familiar, desde las que van desde calladita te ves más bonita, aunque es un dicho, se convierte en una creencia o esta parte de que hasta la muerte los separe, y entonces no deciden separarse fácilmente de sus parejas, justo porque piensan que al separarse de ellos no están cumpliendo el mandato familiar, que es mantenerse casadas a todo el tiempo que se requiere. Lo otro, desde el modelo de la terapia breve, es comprender que tenemos que hacer intervenciones en un corto tiempo. Hay personas que cuando llega una mujer con un caso de violencia, lo primero que le dicen es te vamos a atender a lo largo de medio año o te vamos a atender durante 25 sesiones. Entonces, de principio, eso es demasiado tiempo. Entonces, la parte de la atención breve es que a lo largo de 10 sesiones, la mujer logre entre la primera y la tercera sesión una situación de desbloqueo, entre la tercera y la quinta, la parte de la consolidación, y el resto de las sesiones sean de afianzamiento, porque regularmente los pacientes y las pacientes entre una quinta y una séptima sesión pueden tener una recaída. ¿A qué me refiero con eso? Que después de haber ido trabajando con ellas o con ellos para la toma de decisiones, para la separación o para disminuir los episodios de violencia, eligen regresar con la persona porque ya les prometió y nuevamente entran en el ciclo, ¿no?, de la violencia, en donde entran en la fase de la luna de miel y la reconciliación. Y entonces en esos espacios puede ser que la persona se vaya, por eso es importante atender de manera breve con objetivos precisos. Y la otra tiene que ver con la terapia breve estratégica, que es un modelo que el profesor John Ardone ha introducido, y la parte que nosotros les transmitimos de este enfoque es cómo aprender a hacer preguntas de ilusión de alternativas, cómo identificar las soluciones de base que tienen las personas, y en un momento cómo poder evocar desde imágenes esta parte de las emociones y las sensaciones. No es lo mismo cuando le decimos a una mujer que seguramente sigue con su marido porque lo ama mucho, a decirle, a veces el amor se convierte como en esa hiedra venenosa que te topas en el camino y que aunque parece muy bonita y tú la quieres tocar y conservar, cada vez que la tocas te lastima y te genera una herida. Entonces, a eso nos referimos con un mensaje evocativo, porque hacia lo que vamos es a la parte del inconsciente de las personas, para a partir de registrar eso se haga un cambio emocional correctivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les vamos compartiendo en el curso. Pasa a la siguiente, ¿lo que explicas? Sí, muy bien. Algo que también hemos identificado en esta parte de los retos en la atención a los casos de violencia es el desconocimiento de los tipos y modalidades de violencia. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos identificarlos en la ley de acceso y podemos leer como las descripciones y las definiciones, pero resulta que algo que hemos observado a lo largo del tiempo con algunas compañeras terapeutas es que solamente identifican, aún sabiendo que existen muchos tipos y modalidades de violencia, se siguen quedando como con solamente la violencia física y la violencia psicológica. En algunos casos, ya que son muy extremos, la parte de la violencia sexual, pero por lo regular sí hay violencia patrimonial, sí hay violencia vicaria, sí hay otro tipo de violencia, lo van descartando o también van minimizando como las situaciones que se dan. A la hora de hacer la entrevista o de comenzar a hacer las preguntas, te golpea, solamente alguna vez me dio una bofetada, ¿no? O bueno, pareciera que no es tan grave, ¿no? O sí, sí me ha golpeado, solamente me ha dado un empujón, pero no ha sido nada grave. Entonces, como que ese tipo de, el desconocimiento en las consecuencias que puede generar la situación de violencia, que por lo regular siempre va en incremento, de repente algunas compañeras lo dejan pasar. Y nos damos cuenta porque en algunas situaciones lo que sucede es que ya cuando llegan referidas con nosotras de alguna otra compañera o llegan ya con un proceso legal, eh,
ya llevan bastante tiempo trabajando esta situación de que estuvieron 3 meses, 4 meses o 5 meses en un proceso terapéutico y lo que trabajaron fue, trabajaron de manera emocional fue la familia, la relación familiar con su papá, con su mamá y la violencia, si en ese momento solamente la persona dice, es que yo cuando llegué con la terapeuta, mi pareja solamente, pues me había dado un bofetón, porque él, no quise ir con él y con su familia, pero a lo largo de que estuvo en el proceso terapéutico ha ido en aumento la violencia y entonces vienen ya también esta parte de descalificativos de decir, ¿a qué vas? Yo te veo que sigues igual, no has avanzado en nada y la violencia fue en aumento, pero es porque en esta parte del desconocimiento a veces también minimizamos o consideramos que no es tan grave o que no es tan importante la parte económica, el que no solamente tengas que tener secuelas o huellas de la violencia física, ¿no? Esta parte que muchas veces sucede que en los ministerios públicos, de si no viene con lesiones que duren más de 15 días o con moretes muy fuertes o con ojos reventados o sangrando, entonces pareciera que no existe ese tipo de violencia cuando hay que detectarla desde la más mínima, el más mínimo empujón, bofetón, jalón de cabellos, patada, apretón de manos que a veces te dejen marcadas, hasta esta parte importante donde llegan a ahorcarte o a fracturarte alguna parte de las piernas, los brazos, o sea, casos extremos de violencia y que van pasando como por no solamente la parte física, también la parte psicoemocional. Por lo regular, un golpe siempre va acompañado de una frase o de una palabra, una descalificación hacia la persona. Y aparte, si vamos con la parte sexual, pues que te puedan obligar a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento o a vestirte de una forma que no te agrada, o a uno utilizar ropa interior y hacérselo saber a las otras personas, o pedirte fotos, o pedirte, o comenzarte a coercionar en referencia a tu sexualidad, o comenzar a señalarte sobre tu cuerpo que no le gusta, que no le agrada, que ya no te parece, a como cuando te conocí, hacer comparaciones, a limitarte la parte del dinero, ¿no? A limitarte esta parte o a darte todo, pero solamente para tenerte controlada o tener toda esta parte de control hacia tu persona, hacia los hijos, o lastimar a tus mascotas o a destruir las cosas que son preciadas para ti. Entonces, ese tipo de, de cosas que van sucediendo en las personas que viven violencia, en algunas ocasiones como terapeutas las pasamos por alto y damos como no le damos como la importancia que tiene a que no solamente existe la violencia física y psicológica, sino que es como un sinfín de cosas que van acompañando a este tipo de violencia y que en vez de disminuir va incrementando. Adelante, Ana. Aquí me voy a agregar, perdón Lupita, Sí, aquí me gustaría agregar dos cosas. Una es que es importante que nosotras como profesionistas conozcamos los tipos y modalidades de violencia y que también las mujeres desde una parte psicoeducativa, pero aquí lo pongo entre comillas o paréntesis. Es importante cuando inician procesos legales que van a levantar un acta ante el Ministerio Público o que van a iniciar un proceso de divorcio, que no utilicen las mujeres todos los términos. Lamentablemente en nuestro sistema judicial, y me ha tocado ver con mujeres de diferentes estados y municipios, que cuando las mujeres llegan diciendo es que padezco violencia emocional o física o patrimonial, ¿no? O sexual, en automático es como si las metieran en una cajita como para no hacerles caso y tratarlas como víctimas o victimizarlas más. Hay que cuidar como estos procesos. Es mejor que la mujer cuando vaya a levantar un acta o denuncia, describa lo que está sintiendo, ¿no? Es que cada vez que él va llegando a la casa, yo empiezo a temblar, tengo miedo, empiezo a sudar, nada más escucho que habla fuerte y se me caen los trastes. O sea, estamos hablando de violencia emocional porque él solamente está llegando a casa, está hablando en un tono fuerte, pero las secuelas que hay en la mujer ya tienen un impacto. Entonces, es importante que investiguen en los lugares de residencia cómo se manejan estos casos en el Ministerio Público o en las agencias o en el municipio, cómo tratan a las mujeres, cuál es la visión
para que desde ahí vayan asesorando. Hemos tenido casos de personas que aunque han enfrentado un proceso legal y nos ha pasado con profesionistas psicólogas que como no muestran, ¿no?, ninguna secuela de violencia aparente, o sea, no la muestran porque dicen ellas, pues es que yo tengo que resolver, tengo que mantener a mis hijos, tengo que hacer esto, les han quitado la guardia y custodia de sus hijos porque los jueces terminan diciendo que quienes están más afectadas o que no cubren las condiciones son ellas para tener la guardia y custodia de los hijos, o bien dictaminan que las mujeres sean las que tienen que dar la pensión alimenticia. Entonces, una parte es lo que trabajamos en consultorio, pero cuando trabajamos con víctimas de violencia tenemos que conseguir un directorio de abogados y abogadas aliadas que sean feministas, que conozcan las legislaciones para que cuiden sus procesos judiciales. Actualmente, ante casos de violencia y riesgo de feminicidio, los jueces están validando a la psicóloga o psicólogo que haya atendido a estas mujeres para que presenten informes tipo periciales, ¿no? De todas maneras, las mandan con peritos especializados en psiquiatría o psicología, pero es importante que ustedes conserven bien los expedientes. Y bueno, ya mencioné un poquito esta parte de lo legal. Pareciera que como psicólogas y psicólogos no tendríamos que conocer cuestiones legales, pero a veces también llegan las mujeres con toda una situación de creencias de, es que me amenaza con que me va a quitar a mis hijos, es que dice que se los va a llevar y nunca los voy a ver, o que yo no tengo derecho. Y hay mujeres que llegan a separarse después de 50 años de vivir con alguien y tienen derecho a una parte de pensión porque toda su vida se dedicaron al cuidado, y esta parte pues a veces no conocen, tienen que conocer los procesos de divorcio, ¿no? Con quién pueden ir, en dónde pueden tener la asesoría jurídica gratuita, o bien, ¿no?, con quién se les puede canalizar. A esta parte de los pasos de la denuncia por violencia, qué lugares pueden ir. A veces pueden llamar desde el 911 y ya les van dando orientación y asesoría. ¿Y qué es la orden de restricción? La orden de restricción regularmente se les da a las mujeres, es como un ordenamiento judicial y se les da cuando en el Ministerio Público, después de que pasaron por la valoración con la trabajadora social o la psicóloga, determinan que de acuerdo con todas las veces que la mujer ya vio de los eventos que ha tenido con su pareja, está en riesgo su vida. Y entonces se le impide a la pareja que pueda tener acercamiento a ella. No sé si quieres agregar algo más, Lupita. Sí, en esta parte de que como terapeutas no tenemos como tanto involucramiento en los aspectos legales, posiblemente en el desarrollo de hacer la denuncia o de llevar el proceso legal, no participamos, pero sí participamos en la parte de generar evidencias, de que si nosotros entrevistamos, aunque nos dediquemos en la parte privada, hemos tenido pacientes en los cuales nos requieren sus abogados un informe, saber cómo los pasos de del informe que tenemos que generar, llevar bien su expediente, nosotros recabar toda la información y las pruebas que tengamos en referencia a la persona que estamos atendiendo y que vive una situación de violencia. Nos hemos enfrentado, por ejemplo, a personas que han estado en riesgo de feminicidio y sus abogadas y abogados están tratando de negociar con ellos a través de las hijas o los hijos que los dejen ver, que convivan en los cumpleaños, cuando hay hasta 4 carpetas abiertas de investigación por intento feminicida y el abogado insiste. Entonces, la participación como terapeutas es muy importante en esta parte legal porque nosotras lo que hacemos es precisamente tener como toda esta información de las secuelas emocionales que está presentando la paciente y todo lo que le genera el estrés, la ansiedad, estas situaciones en las cuales cada que sabe que se va a presentar, por ejemplo, a una audiencia, todo lo que le genera, a veces vienen antes con nosotras antes de la audiencia o posterior a la audiencia y al escuchar como a veces toda la presión legal que existe por algunos compañeros, abogados, abogadas que no tienen perspectiva de género y que intentan negociar a partir
no de la integridad ni el cuidado ni de los menores ni de la persona, sino como de estas cuestiones a veces económicas que están en juego. Entonces, el que nosotras como psicoterapeutas tengamos una información precisa sobre los aspectos legales nos permite también ir acompañando a nuestras pacientes, a nuestros pacientes en un proceso donde tengan información clara, precisa y no se dejen intimidar si en un momento dado le dicen es que te va a quitar a los niños. Hay algunas todavía existen personas que dicen es que me va a levantar una denuncia por abandono de hogar cuando eso ya no existe. Entonces, que nosotros tengamos esa información es importante para poder acompañar a las pacientes. Adelante. Esta parte ya la veníamos hablando un poco, que a veces, ¿no? Si atienden desde instituciones, la idea es, llevémosla a que se separen, que demande, que se divorcie, sin indagar el grado de violencia o el riesgo feminicida. En ocasiones podemos decir que aparentemente ya empoderamos a la mujer desde una primera o segunda sesión, porque dice, me voy a separar, y hoy que yo le voy a decir que ya no quiero ir con él y me voy a separar, pero si hay indicios de violencia extrema, ¿no? En donde hay golpes, agresión, o el utilizar frases, ¿no? De me voy a matar o te voy a matar si tú te vas de aquí, sin antes haber hecho otros procesos, la pone aún más en riesgo. Hace poco estuve asesorando a una colega justo, ¿no? Le tocó que en el proceso de estar atendiendo a una mujer durante 24 sesiones, pues aquí lo importante para que no les toque esa experiencia con alguna paciente o algún paciente, ¿no? Que se quite la vida al vivir situaciones de violencia, porque homosexuales, ¿no? Puede haber esta parte de casos de violencia. Entonces es muy importante saber cuál es el grado y, bueno, dentro del curso les enseñamos con una escala, con un cuestionario, cómo evaluar y cómo hacer preguntas y cómo en un momento dado ir acompañando a la persona para que pueda darse cuenta de tomar decisiones, pero antes pueda reforzar sus redes de apoyo familiar, social, comunitaria o entre amigas o amigos o a nivel institucional. Lo otro también es tener en cuenta las características y conducta de los agresores y las víctimas. Un agresor siempre va a ser lo más romántico posible y ese es el problema por lo que se enojan muchos ministerios públicos de que dicen, es que no, ya puso tantas quejas, tantas denuncias y siempre las termina quitando. Recordemos que las personas que son susceptibles de los agresores son personas que tienen una autoestima baja, que se sienten desvalorizadas, que no se sienten con fuerza para tomar decisiones o que tienen muchísimos años de tener una dependencia económica. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las características y conductas que tienen los agresores para que desde ahí se pueda generar un plan de atención y de intervención con las personas que estemos atendiendo, justo para prever, ¿no? Como el segundo o el siguiente paso que va a hacer una persona. Actualmente estoy atendiendo a una chica que tiene 3 meses que se separó. Ella sigue estudiando, es una mamá con mucha iniciativa, es una chica lista, le va muy bien en el trabajo y pues actualmente el papá de sus hijas insiste e insiste muchísimo en regresar con ella y dice, es que yo ya no quiero regresar con él, ¿no? Y dice, porque él no se ha transformado en nada y ella sí puede percatarse que ella sí se ha transformado mucho después de separar, trabajando con ella, ya que él se convirtió en un papá ejemplar, es reforzar la parte de cómo hacer un equipo de mamá y de papá para fluir de otra manera, aunque esté presente la separación. Eso es algo que a veces ocurre, ¿no? Que terminamos muy enojadas con los agresores, que no permitimos que ejerzan también la parte de la paternidad y se responsabilicen. Entonces, por eso es importante conocer estos aspectos
Luego, el omitir, ¿no?, la parte del proceso de la orden de restricción, ¿no?, que pueden ir a solicitarla al Ministerio Público, mencionar las situaciones que les están ocurriendo para que les den el documento, y los policías cercanos que cubren la zona por donde viven estén al pendiente por si en algún momento se requiere que se presenten de manera inmediata. El tener la orden de restricción les ayuda porque es un poquito rojo que ya está sobre esa colonia o esa manzana o esa cuadra, y entonces mandan inmediatamente las patrullas, ¿no? O sea, hay una atención más rápida. Y poderles explicar y desmitificar la parte del ingreso es que las mujeres no tengan algún trastorno psiquiátrico y que no tengan hijos varones mayores de 12 años. Cuando tienen hijos o una casa hogar alterna, o bien están ellos en las casas del DIF durante una temporada, o también ya hay refugios que lo que establecieron en su construcción son pequeñas viviendas separadas en donde ya no hay el intercambio con otras personas y pues puede vivir la familia completa, pero no todos los refugios tienen estas características. Luego hacer la intervención sin cuidar el proceso que viven las víctimas, ¿no?, a nivel cognitivo, emocional o físico. En este punto, con la experiencia que tenemos de acompañar a profesionistas en la parte de contención emocional, no sé, ya han escuchado, pero por ejemplo, en nosotros como profesionistas se puede desarrollar el síndrome de burnout, el trauma vicario, podemos llegar a tener estrés crónico o fatiga crónica, porque el atender muchos casos de violencia pues requiere que uno esté constantemente en la parte de autocuidado tomando terapia en algún otro lugar. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, si ustedes tienen muchísimo desgaste y tienen alguno de estos síndromes, es importante que realicen una experiencia de autocuidado para que eso no les lleve a querer acelerar los procesos. Hay ocasiones que a lo mejor ustedes pueden estar pasando una crisis emocional o de pareja, y desde esa crisis, si quieren ustedes solventar la situación que está viviendo la mujer, pues no aplica. Es mejor canalizarla con otra colega o bien llevar el caso a supervisión de casos para que ustedes tomen una distancia que les permita evaluar el proceso de la persona que están atendiendo. Y hacer entrevistas solo de exploración sin empatía, ¿no? Es como, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas veces te ha pegado? O sea, como esta descolocación, y no crear un plan de intervención psicoterapéutica o de psicoeducación. Te doy la palabra, Lupita, para que puedas agregar otras observaciones. Gracias, Araceli. En la parte de intervención, sin cuidar el proceso que viven las víctimas, algo que nos hemos encontrado a lo largo es que se pasan por alto por algunas colegas la parte en donde las mujeres tienen como esta sensación cognitiva de considerar que ellas tienen la culpa. Y se insiste en decirles, tú no tienes la culpa, tú no fuiste, tú no lo provocaste. Pero en esta parte cognitiva, como están sometidas a un alto nivel de estrés, pues bueno, van generando otros síndromes. Tenemos el síndrome de indefensión aprendida, el de mujer maltratada, la visión de túnel. Y entonces estas situaciones se van presentando y a veces las pasamos de largo. Y estamos como enfocadas solamente a esta parte de tenemos que empoderarla, fortalecer su autoestima, y no nos damos cuenta que en la parte emocional sí es algo que tenemos que fortalecer, pero que físicamente ya se presentan también otros síntomas. Ya no duermen, tienen mucha ansiedad, si la pareja, aún sabiendo que la pareja las maltrata, las golpea o que solo llega a generar conflictos en el domicilio, aún así, si no aparece, ellas comienzan a tener muchísima ansiedad por dónde está, por revisar, por saber con quién está, o a veces hasta en momentos bastante difíciles salirse de casa a buscar a la persona, aún sabiendo que les genera malestar o maltrato. Entonces, a veces este tipo de cosas las dejamos pasar y nos enfocamos solamente en lo que nosotras como terapeutas quisiéramos que las pacientes generaran
en esta parte del empoderamiento, de que se fortalezca su autoestima, de que mejoren la comunicación, de que tomen decisiones sin tomar en cuenta esta parte cognitiva, emocional y física, y que, sí que es muy importante sí tomarla en cuenta y apoyarnos en otros colegas, en otros profesionistas, en otros médicos, en compañeros psiquiatras que puedan acompañarnos en el proceso para que las mujeres comiencen a estar, las mujeres, los hombres comiencen a estar en mejor estado físico, emocional. Si tenemos a una mujer con una depresión ya crónica o con ansiedad que ya pase ataques de pánico, pues bueno, en un momento dado todo el trabajo que nosotras podamos hacer pues va a ir un poco más lento porque sí necesitamos apoyarnos de otros profesionistas. Y la parte, bueno, que nos compartiera Celi en cómo también durante tanto tiempo que hemos atendido a mujeres o hombres que viven situaciones de violencia, niñas y niños, en la parte de la exploración, como si no tenemos esta parte de autocuidado como profesionistas, pues sí podemos desarrollar síndromes que no nos permitan hacer un buen acompañamiento o podamos tener una transferencia o contratransferencia. Algo que también nos hemos encontrado muy constante es que tenemos compañeras terapeutas que de repente les están contando su historia a las pacientes. Es que, sí, te pasó como a mí, pero yo lo resolví de esta manera. O sea, eso no es un acompañamiento, están ahí haciendo otro tipo de trabajo o se sienten identificadas con la historia y comienzan también a contar su propia historia. Entonces, si no hay un proceso también personal, no hay un trabajo de supervisión, pues bueno, desafortunadamente, pues podemos llegar a hacer entrevistas en la exploración sin empatía, pero también a tener transferencias o contratransferencias que no permiten el avance de la paciente. Y algo que también hemos observado en los procesos es que a veces en una primera o en una segunda sesión, la persona nos da cierta información y como ya es un tema que conocemos de manera amplia y pareciera que nos ponen así frente como todo el panorama de lo que está sucediendo, a veces la paciente habla 15, 20 minutos y ya estamos haciendo todo un trabajo de psicoeducación y comenzamos a bombardear a la paciente con un sinfín de información que en el momento seguramente ni siquiera nos escucha, porque lo que tenemos que hacer es hacer un plan de intervención psicoterapéutico, buscar unos objetivos, observar exactamente qué es lo que necesita la paciente, porque en muchas ocasiones lo que sucede es que si queremos cumplir la parte institucional, ya tenemos como todo un protocolo a seguir. Pero a veces ese protocolo no se aplica para todas las pacientes. Hay pacientes que dicen, sí quiero seguir con él o sí quiero seguir con ella. Sí deseo estar, lo único que quiero es que deje de beber. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotras como psicoterapeutas tenemos que estar valorando para que realmente podamos acompañar a la persona o las personas que viven situaciones de violencia. Adelante, Araceli. También otro aspecto que es muy importante es que muchos terapeutas o psicólogos recién egresados se olvidan de que antes de hacer un contrato terapéutico tenemos que tener un objetivo, un tema y un objetivo. Y después de tener el tema y el objetivo, nuestra tarea como psicoterapeutas, después de la sesión, es revisar cuál sería nuestra meta terapéutica, es decir, cuáles son los aspectos que vamos a abordar durante las sesiones de acuerdo con la información que la persona ya nos dio y lo que quiere lograr durante la intervención, nuestros objetivos y no los de las personas. Acuérdense que los pacientes o las pacientes tienen que convertirse en eso, en pacientes, es decir, en alguien que nos va a comprar el producto que le estamos vendiendo. Porque si no, pues vamos a seguirle vendiendo algo que ella no está comprando o que él no está comprando y que no está asumiendo. Parte de lo que abordamos también en el curso es enseñarles algunas estrategias que se puedan dejar de mencionar como una prescripción o actividad. No recomendamos ponerle el término porque la gente asocia con la parte escolar y entonces hay resistencia para hacerlo. Desde una prescripción lo explicamos de cada vez que está enferma o enfermo y el médico le quedó 7 días se va a tomar, se le quite la infección, se la das 3 días a la mañana, pero a la semana
va a tener que tomar un medicamento aún más fuerte porque el virus ya se hizo más resistente por las veces que tomó el medicamento. Entonces, cada una de las prescripciones o actividades en la conducta y en la manera en la que se relacionan con las personas. Es muy importante regresar como a las raíces y al origen de la psicoterapia y también dentro de la atención que se vaya dando, reconocer que cada caso que nos llega al consultorio es un caso que tiene la violencia inmersa. A mí me ha tocado asesorar a algunos colegas cuando me dicen, ay, es que esto de atender la violencia es muy fuerte y solamente tú lo puedes hacer. Cuando me llegan y me mencionan, por ejemplo, de una chica que sufrió abuso sexual, que han venido atendiendo por el abuso sexual, pero no reconocen que no solamente es la violencia sexual, sino hay otros tipos de violencia que ha sufrido, que hay consecuencias, que hay un estrés postraumático. Entonces, cada caso que a ustedes les lleguen a la consulta, aunque les lleguen y les digan, vengo a traer a mi hijo que es desobediente o que nada más usa el internet, bueno, ¿por qué está utilizando nada más las redes sociales? ¿Por qué nada más quiere tener una vinculación con los videojuegos? ¿Qué está ocurriendo dentro de la familia que este chico está presentando el síntoma de una aparente adicción al internet y desde ahí ya no hay un vínculo con él? Desde mi experiencia, aunque me lleguen y me planteen eso, hay una situación de violencia ahí, pero la gente no llega diciendo, vengo a consulta por violencia. Hay centros especializados en la atención a violencia que ya llegan las mujeres porque ya reconocen que ese es el centro especializado, que son regularmente centros, pero en la parte que tiene que ver, ¿no?, con lo que nos llega a la consulta privada, hay que prender las antenitas para identificar por qué esa pareja que llegó a consulta, que solamente está diciendo que hay infidelidad o que tienen celos, desde dónde parten los celos, cómo están resolviendo, porque hay violencia inmersa. Y bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, que quieran abrir micrófono o bien que quieran escribirnos algo en el chat. El curso que nosotros les estamos ofreciendo tiene una duración de 10 sesiones. Se impartiría todos los lunes de 7 de la noche a 9 de la noche vía Zoom. En caso de que las personas no puedan ingresar a alguna sesión por cuestiones de trabajo o salud, pues les hacemos llegar el acceso a la grabación para que puedan tener para que la puedan revisar a lo largo de una semana. Y bueno, después les informo en donde todas y todos los que participen dentro del grupo se comprometen a no hacer un mal uso o réplica de las grabaciones, porque algunas veces, como vamos poniendo ejercicios que llegan y tocan fibras de lo personal, pues no queremos que en este mal uso de andarle prestando mi clave o el video a otra persona, pues sí, por situaciones más que la confianza. De confidencialidad. Y bueno, a lo largo de estas 10 sesiones también les damos acceso a una biblioteca electrónica con libros, con formatos. Y bueno, vamos haciendo bien parte del role-playing, en donde ustedes, ¿no?, nos presentan un caso, al mismo tiempo vamos haciendo bien familiarizando con la supervisión colegiada con otras colegas y que esto les ayude a que sus casos fluyan de una manera más saludable y que ustedes también, ¿no?, puedan sentirse satisfechas o satisfechos con los resultados obtenidos conscientes. Entonces, bueno, no sé si ha llegado alguna pregunta o alguien más, o alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta. O por lo menos para que nos avisen en el chat cada una de las que está dentro, o sea, que nos pongan no hay pregunta,
y si alguna de las que ingresó está interesada en el curso. Eso sí, tenemos muchas solicitudes de información, pero sabemos que los procesos de toma de decisiones a veces requieren el tiempo. ¿Ha llegado alguna pregunta, Lupita? No. Si Ok. gustan utilizar el chat. Pues para solamente pregunta. entonces. Ok, sí. Tenemos a Maribel. Hola Maribel, buena tarde. Si se factura el curso y Beatriz nos dice que todo claro, gracias. Sí, sí facturamos el curso, no les estamos cobrando el 16% de IVA adicional. Lo único que les pedimos es, en caso de hacer pagos diferidos, que traten de hacer pagos a lo mejor de 1,000 pesos. Lamentablemente con la reforma fiscal, si se deposita menos y les facturamos por 300 pesos, sí tenemos que pagar ICR. Si facturamos arriba de 1,000 pesos, no tenemos que pagar. Esa parte no me la puedo explicar, no soy especialista, pero sí nos hemos percatado de eso con la contadora. Es lo único que les pediríamos. El costo del curso, si lo pagan de manera diferida, queda en 3,800. Si lo hacen en una sola exhibición, les queda en 3,000 pesos. Sabemos, ¿no? También que puede ser que no tengan la facilidad de hacer la inversión en una sola exhibición. Y bueno, pues igual también pueden hacer la reserva del curso con 500 pesos e ir haciendo pagos semanales. Lo único que les digo es, no podríamos estar facturando si van haciendo depósitos de 300 pesos, ¿no? Esa es la única complicación. O en caso de facturarles, les tendríamos que cobrar el IVA. Entonces, pues por ahí ponían que no tienen preguntas. Ya llegaron más. Adelante. Sí. No, Alba solamente nos dice que no hay preguntas. Beatriz que todo está claro. Ok. Pues le agradecemos entonces su participación. Si ya no hay otras preguntas, buscar en redes sociales